Bienvenidos y bienvenidas a este podcast de negocios y hoy otra vez estoy con mi amigo David, con Muchas el cual hemos gracias. recopilado algunas preguntas sobre algunas cosas que todavía hemos ido viendo en estos negocios. Y hoy el episodio está muy interesante y es sobre, ¿estás manejando tu empresa viendo al pasado o viendo al futuro? Entonces, quédate para que aprendas y también dale like a este episodio, comenta qué quieres que desarrolle en los próximos episodios y suscríbete al canal que siempre traemos todas las semanas un tema interesante a la mesa. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Edu. Muchas gracias por la invitación. Te agradezco. Ya saben, para nuestros oyentes. Y vamos a empezar. Mira, ya tengo preparado un banco de preguntas para ti Sí, porque es muy interesante que la gente conozca acerca del tema de las empresas, ¿no? El tema de la de los auditoría, de negocios, claro, los exactamente. negocios. Pero voy a arrancar con una pregunta súper chévere para todas las personas. Y nos dice así. A ver, Edu. Dice, ¿qué tienen en común un conductor que va manejando mirando solo el retrovisor y un empresario que solo revisa sus números cuando el banco se lo pide? Ya. Mira, lo que pasa es que el tema es el siguiente. O sea, cuando tú vas en un auto, o sea, tienes que avanzar. El auto avanza, ¿verdad? Pero si tú estás viendo solo el retrovisor, en algún momento pierdes de vista el horizonte a donde estás El yendo, camino. el camino, del punto A al punto B. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar en algún momento? Que te estreses o te choques en tu empresa. Entonces, el problema es, algunos empresarios solamente siguen viendo el tema de los números, la contabilidad, lo que registramos al pasado y no tienen o esa base que tienen no es muy confiable y por eso todo el tiempo están regresando a ver qué es lo que pasa y pierdo de vista el horizonte. Entonces es como que lo que tienen en común. Entonces, cuando yo estoy viendo los números solamente del pasado y no tengo un enfoque de cuál es mi meta a futuro, pierdo de vista el objetivo. Perfecto. Entonces puede en algún momento chocarme o términos empresariales, quebrar la empresa, poder tener un problema, alguna multa, alguna cosa de eso. ¿Pero qué? A ver, sigamos. Bueno, tengo otra pregunta que también es súper interesante para nuestros oyentes. Te hago la siguiente pregunta, súper fácil. Dice, la mayoría de los dueños de las empresas, ¿cada cuánto crees tú de que de verdad se sientan a mirar sus estados financieros? O sea, ¿cada cuánto crees tú que ellos se sienten y dicen, me voy a sentar hoy días a revisar los estados financieros? Mira, hay empresarios que solamente revisan los estados financieros una vez al año. Entonces, ese tema puede ser que no, por no revisarlo constantemente o porque tiene temor a los números, no lo hace periódicamente. Entonces, es el temor que tienen la- al ver sus números. Porque a veces tienes como que, no sé si voy ganando, voy perdiendo, o creo que voy perdiendo y me Y van a no quieren mostrar y saber. no quieren saber. Tienes como que esa ansiedad de mejor no ver para no ver la realidad. Pero lo Eso que está tienes que mal. hacer es como que mirar al espejo. Te paras frente a los números, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué podemos mejorar? Con las preguntas de la experiencia que ya le hemos hablado en otros episodios, se Perfecto. puede ajustar ese asunto. Y algunos solamente miran sus estados financieros, aprueban, firman y ya, hasta ahí llega la tarea y tal vez no tienen otras cosas, ¿no? Otros reportes o una visión a futuro sobre este tema. Claro, eso es de manera periódica, ¿no? Exactamente. Ya. ¿Y por qué crees tú? Y otra pregunta que tengo que es súper interesante que va de la mano de esta, ¿no? Claro. Y dice, yo creo para la gente, dice, ¿por qué crees tú que la única vez que abren sus balances es cuando el banco o alguna entidad pública, en este caso puede ser el SRI, les pide? Ya, mira, el tema ¿Por es qué el motivo? siguiente. Es que, por ejemplo, es que como nadie les enseñó a revisar sus números que son de ellos, son mis números y sobre los cuales yo tomo las decisiones o sobre los cuales yo voy revisando el tema tributario o el tema financiero, ¿qué es lo que pasa? Es que nosotros tenemos que ver nuestros números periódicamente y que esos números nos digan la verdad. Entonces, algunos, por ejemplo, en una ferretería o un gimnasio o una clínica, nadie les enseñó No. el tema de revisar sus números. Pero ya te Ujú. digo, cuando tú ya empiezas, ya emprendes o ya tienes una empresa, tienes que Ah, estar todo el tiempo observando, revisando observando todo. tus números. ¿Por qué? Y debe ser como una práctica, por lo menos mensual, trimestral o semestralmente, pero lo más óptimo debería ser que al menos revises 2 veces en el año, óptimo 4 veces en el año. Perfecto. Y no dejarlo como el hábito anterior, que solamente revisaban los estados financieros una vez al año, sino revisarlo algunas veces para ver cómo mis números me están diciendo la verdad o qué me están diciendo mis números. O sea, es verte al espejo y aceptar
cómo vas en tu empresa en este momento. Perfecto. Entonces, ¿Ya? más o menos estaría con la pregunta que te iba a hacer ahorita posterior. Nos dice que entonces, ¿esto significa que ellos están mirando sus números o se obligan a... Claro, es que, por ejemplo, en la pregunta anterior tal vez dejé algo ahí abierto, que, por ejemplo, cuando el banco te dice, necesito que me dé sus estados financieros, el impuesto a la renta del año anterior Por supuesto. y un estado financiero a la fecha. Entonces, ese rato se ponen a revisar el estado financiero para poderle pasar al banco y Perfecto. obtener financiamiento. Y es una de las fuentes de financiamiento. Entonces, el banco es como que tu socio. Pero a veces, pues, necesitas conseguir dinero de otras fuentes, inversiones o algún otro asunto. Igual te van a pedir los estados financieros o van a ver primero tus estados financieros. Entonces, Perfecto. si tú no miras tus estados financieros por ti mismo a ir cuidando que las finanzas estén correctas con la guía financiera Ujú. y con la base sólida y la guía financiera, ajustar esos dos panoramas del pasado y el futuro para que tú te vayas mejorando cada vez que vas haciendo vas revisando tus números. Perfecto, muy interesante. Tengo una pregunta un poco más para que la gente pueda conocer acerca, un poquito en términos más criollos, ¿no? Verás, tú nos decías en episodios anteriores que la contabilidad es la madre y las finanzas es el padre. Verás, quisiera yo que me expliques como que si yo tuviera un negocio, en este caso, podría ser una ferretería, y yo nunca hubiera oído esos términos. ¿Cómo tú me explicarías eso? Ya. Ok, sí, sí, claramente te decía. La contabilidad es como la base de las finanzas. Yo no Ujú. puedo hacer finanzas si no tengo una contabilidad sólida. Entonces, no puede estar el uno sin el otro. ¿Ya? Entonces, la contabilidad es el registro de las transacciones del pasado y que yo voy revisando con el tema financiero. Las finanzas, en cambio, son una visión a futuro, metas que me trazo. Quiero vender $100,000 al fin del año o al fin del semestre o cuando yo me haya puesto esa métrica, debo analizar con lo que yo tengo en mi contabilidad. La contabilidad es la base Ujú. y las finanzas son como un supuesto. Me quiero ponerme esta meta y esta meta, ¿cómo lo estoy logrando? ¿Lo estoy logrando? ¿No lo estoy logrando? ¿Qué desafíos tengo? Y en el transcurso del tiempo voy revisando ese asunto. Entonces, si yo tuviera una ferretería, es revisar cuánto tengo en inventario, cuánto vendí, me fue bien, el costo de ventas está ajustado, tiene que ver con el negocio, cosas por el estilo. Entonces yo voy ajustando lo que tengo en la contabilidad y lo que tengo en las finanzas. En las finanzas. Entonces, por ejemplo, si tengo una métrica que es mejorar la rentabilidad de ventas, ¿ya? Entonces la Ahí rentabilidad vendría el tema de los la objetivos a futuro. rentabilidad operativa. Entonces, si yo cuánto me costó esto y en cuánto vendí, cuánto me gané solamente en esa operación. Y si quiero mejorar ese índice, ¿qué debería hacer acá? Comprar más, ver si negocio mejor Para plazos de bajar crédito, costos. puedo bajar costos, comprar en volumen o cosas por así. Entonces, yo voy mejorando ese tema, pero yo tengo que ver las dos cosas y ver qué es lo que, qué pasa cuando yo registro esto acá, qué pasa en el futuro. Entonces, este tema tiene que ver como está atado al concepto que yo tengo no hay finanzas si no hay Perfecto, contabilidad. perfecto, Entonces, la perfecto. contabilidad debe ser una base sólida para que tú puedas hacer finanzas. Y me acabas de responder la siguiente pregunta que te iba a hacer. De hecho, le decía que, bueno, vamos a decir a la gente para que más o menos tenga una idea de lo que nos acabaste de responder. O sea que si yo solo miro mi contabilidad, ¿por dónde estoy? Ajá, exacto. Si yo solo estoy viendo la contabilidad y no tengo como que las metas claras de futuro, ya te digo que las metas a futuro no deberían ser más de una o dos al año y que enfocarme en esas metas, la contabilidad me muestra muchas otra data, otra información, pero que esta información tiene que ser súper correcta y es como el retrovisor. Entonces yo estoy viendo solamente el retrovisor y me estoy olvidando de ver al frente. O Ya, sea, los ¿qué esfuerzos objetivos. tengo que hacer para, Para lograr para, para objetivos. lograr los objetivos? Entonces es como te decía, si yo voy manejando un carro y voy solo viendo el retrovisor, no estoy Es perdiendo, como solo mirar contabilidad, contabilidad, solo contabilidad. estoy viendo la contabilidad de la idea y no estoy contrastando con el tema financiero. Perfecto. ¿Ok? Y el tema financiero es mirar al futuro. Ya, y dime bueno, te voy a hacer una pregunta súper sencillita. Y dime tú, ¿qué tan peligroso es solo mirar hacia atrás? Es que eso te digo, cuando te sientas en un carro y el Para objetivo que es, nuestros... el objetivo es irme de un punto A un punto B. Pero si yo estoy solamente viendo el retrovisor o los retrovisores en vez de ver al frente, lo que va a pasar es que algún rato me equivoque o me Claro. vaya por un camino que no es. O ¿Ya? sea, dices, es un peligro inminente de Ajá, un y accidente. exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo no confío en mis números y estoy con puta encima de los números y controlando? Todo el tiempo estoy viendo en contabilidad. Todo el tiempo estoy viendo contabilidad. Y el momento de ver el futuro es mirar al frente, ver el parabrisas, de por dónde estás yendo, la vía, si voy bien con el GPS y todo lo demás. Entonces, tú tienes que estar siempre viendo las dos cosas. La contabilidad es una métrica del pasado y
Las finanzas, la métrica del futuro. Entonces, Perfecto. el peligro es que si es que no estás viendo, no tienes coherencia entre los dos, es muy probable que en algún momento te choques. Ya, y justamente la pregunta que viene ahorita es súper interesante porque va de la mano. Entonces, tú tal vez podrías darnos podrías darme unas pautas o decirme cuáles son las decisiones que toma un dueño cuando decide sin mirar hacia adelante. ¿Cuáles Verás. podrían ser los actos más peligrosos que le hacen daño al negocio? Ya, verás, en este tema puede ser contratar gente y después no poder sostenerla, por ejemplo. Ya, perfecto. Entonces, otro es Recursos humanos. tomar una deuda sin saber si el flujo de caja me aguanta o Me no me permite aguanta, pagar. me permite poder tener un margen correcto para poder pagar. Poner precios sin conocer el margen real. Es lo que decía, yo pongo un precio y, o sea, Punto. exacto, y no tengo un margen real. Entonces, igual, tal vez probar en un mercado que no está validado o alguna cosa. Entonces, meter plata en un inventario que le traba a la caja. O sea, son decisiones que tienen que ver más con tema financiero que debe estar contrastado con la realidad. Entonces, ya te digo, la realidad me muestra lo que yo estoy registrando en la contabilidad y las finanzas en el futuro. Entonces, controlar es tomar decisiones con datos reales, no con la intuición y de, voy a comprar Perfecto. este producto porque está lindo y todo, ¿no? Y luego al final no se puede vender. ¿Ya? Perfecto. Y ahí viene una pregunta importantísima que alguna vez que comentamos en otro episodio. Que te acuerdas que nosotros que habían empresarios que decían, yo vendo más y vendo mucho más, pero no proyectan sus números. ¿En qué momento se da cuenta o se puede dar cuenta que algo está mal? Mira, el primer signo de que un empresario tiene de que su empresa no va bien es que le empieza a faltar plata. O sea, Ya. que no sabe dónde se está yendo el dinero. ¿Por qué? Porque tú mientras más vas vendiendo y tus operaciones, el número de operaciones aumentan en tu empresa, tú tienes que ir contratando más gente, pagar más servicios, ampliar la Por el planta. volumen. Son gastos fijos que al fin y al cabo van creciendo. Entonces, si yo no tengo un margen adecuado, puede estar vendiendo más, pero ya me comprometí en Con otras más cosas, gastos, claro. más gastos fijos y que pueden mermar la rentabilidad neta del negocio o la operativa. Entonces yo tal vez tengo rentabilidad operativa, pero pérdida No en el estado financiero. necesariamente el crecimiento te da más Exacto, rentabilidad. exacto. Entonces por eso yo Puede ser que te merme tengo la que rentabilidad. sostener el crecimiento. Crecer rentablemente es empezar ganando un negocio y que ese negocio se siga manteniendo Sostenido en el tiempo. sostenido. Y todos los años debo tratar de crecer. ¿Por qué? Porque la inflación aumenta y es la pérdida de valor del dinero. Entonces, si yo no estoy Entiendo. creciendo, estoy perdiendo. Claro, Entonces, porque yo te tengo, mantienes, ¿no? exacto, si yo tengo un crecimiento lineal del 1 o 2% de rentabilidad anual, estoy por debajo de la inflación. ¿Me entiendes? Entonces, claro, por Entonces estoy supuesto. muy cerquita estoy muy cerquita de un colapso, porque la inflación es de que el dinero me cuesta más y me cuesta más mantener créditos, mantener inventarios, cuentas por El cobrar dinero que te no me cuesta salen. más y vale menos. Exactamente. Vale Entonces menos para tu empresa. lo que tratamos de hacer es que todas las empresas crezcan rentablemente, o sea que su margen de rentabilidad te permita operar y vivir bien también, porque la rentabilidad al fin del estado financiero es tu dinero. Entonces ese Por dinero supuesto. debe servirte como incentivo y como empresario que puedas tener ese tema, ¿ok? Ya. Y justamente veníamos a una respuesta, a una pregunta para una respuesta similar a la que nos comentaste. Dice, existe un costo invisible, ¿no? De seguir manejando Claro. el tipo de negocio de esa forma. Exacto, es lo que te decía. Si yo tengo un crecimiento lineal en mi empresa, o sea, no voy creciendo, o sea, una métrica, yo Me decir, mantengo. quiero vender un poco más, pero quiero crecer también la rentabilidad. Entonces, ¿cómo logro eso? Si es que voy creciendo y también tengo que hacer, como te decía, voy creciendo, necesito más planta, más personal, Más recursos, más costos fijos, más más costos fijos. ¿Cómo hago que la rentabilidad se mantenga o tenga esto, ok, que crezca y por lo menos se mantenga? Ya te digo, mantenerse no es tan bien, no es una política nuestra, pero que lo que deberíamos buscar es que siempre esté creciendo la creciendo. rentabilidad también. Entonces, este costo invisible de seguir así es, por ejemplo, solamente la inflación, contrastándolo con la inflación. Y para eso te sirve tal vez Perfecto. compararte con la competencia. Estos manes están creciendo 5% anual y el año anterior tenían 4, entonces cada año están subiendo un punto porcentual. Y hay otras empresas que vos ves, el mercado local y un mercado internacional. Entonces, en el mercado internacional están creciendo a un ritmo de 7 puntos porcentuales. Entonces, puta, ¿qué tengo que hacer yo Entonces, para llegar a la para meta. llegar a eso? Entonces, ahora con la inteligencia artificial, automatizaciones y muchas de esas herramientas te pueden Ujú. servir para escalar este tema y que mitigar este costo invisible que te digo que puede ser uno, la inflación. Ya. ¿Ya?
Perfecto, mira, aquí viene una pregunta que yo creo que sucede mucho en las empresas, ¿no? En los pequeños, medianos y grandes empresas. Dice, verás, la duda de un empresario común. Ujú. Dice, la revisión de los estados financieros es lo mismo que tener un contador, porque la mayoría ya tiene un contador en las entidades y piensan que ellos son los que revisan los estados financieros, ¿no? Mira, lo que pasa es que el contador no puede ser juez y parte de su propio trabajo. Y Perfecto. como te decía, en algún momento cuando tú empiezas a vender más, ya te dijo, al inicio de cuando tienes un emprendimiento y ya te pasas de empresa, lo que se debe buscar es crecer sus ventas hasta $250,000 y después de eso vas a empezar a notar que empiezas a tener desorden en la empresa, en algunas áreas. Entonces ahí necesitas tener una revisión de estados financieros. ¿Por qué? Porque ahí te das cuenta en dónde tal vez están algunas fugas y, y el tema de las finanzas. Pero no es lo mismo que el contador registra y hace el tema de la contabilidad. También es indispensable poder revisar esa información, que sea revisada. Como les decía al principio, puede ser, no estás obligado a hacer auditoría formal, pero sí hacer una revisión de estados financieros por parte de un independiente que pueda revisar y darte los insights para mejorar. Sí, Y justamente. en algún momento hacer auditoría formal como tal, que ya requiere más, Mira, más experiencia. y te Ajá, iba a hacer justo esa pregunta y me ya. acabas de responder. Yo quería saber la diferencia entre la revisión de estados financieros y la auditoría formal. Mira, la revisión de estados financieros es una revisión que se la debe hacer. Tenemos una métrica que las empresas que venden más de $250,000 deberían hacer por lo menos una revisión de estados financieros a su último periodo fiscal, una vez al año, ¿ya? Y la auditoría formal obviamente tiene la distinción de que la auditoría formal tiene un enfoque más en nuestra firma, enfocado a la rentabilidad, a los riesgos y la documentación, y ahí son documentos oficiales que ya se van a la página de la Superintendencia de Compañías y que es un proceso independiente, un poco más completo que la revisión de estados financieros. Si bien es Ya, cierto, la revisión de estados claro. financieros es un proceso un poquito Ujú. más light que la auditoría formal, es más Exactamente. accesible y aparte de eso, con esta simple revisión ya vas a tener las primeras revelaciones de tu empresa en dónde estoy fallando, qué estoy haciendo mal y qué puedo mejorar. Los dos te dan. La auditoría tiene una profundidad más amplia en las pruebas y te da un informe mucho más contundente, ya te digo, es de carácter público y todo lo demás. Y la revisión es un poco más light, pero que igual tiene el mismo beneficio. O sea, te da, en los dos casos, Da tal un vez enfoque. el enfoque o la profundidad de las pruebas te van a dar el panorama de los riesgos o alguna Perfecto. Entonces, mira, operación que no esté bien. me acabas de responder igual otra pregunta en medio de la conversación, ¿eh? Ajá, Entonces, podemos decir que es como decir la ventana, ¿no? El claro, parabrisas el de la parabrisas, revisión, de donde exacto. nosotros podemos observar todo lo que está sucediendo. Ujú. Ya verás, te voy a hacer otra pregunta. Más o menos a ti, con tu firma, ¿qué tiempo te toma a ti en una primera revisión para empezar a ver riesgos en los que está drenando la rentabilidad y la liquidez de una empresa? Mira, cuando yo tomo los estados financieros, hacemos una revisión así. Al principio, el primer requerimiento es deme sus estados financieros para yo poder hacer un primer vistazo a sus estados financieros y ver en qué me podría enfocar en esta revisión de estados financieros. Obviamente que te pueden decir, quiero que me revise cuentas por cobrar, cuentas por pagar, algún tema que por ahí esté en los inventarios, que son las partidas más importantes, y obviamente el tema del banco, la caja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que cuando yo reviso este tema, y con la experiencia que tengo, yo ya, solamente con revisar los estados financieros, ya puedo darme cuenta si hay algunos riesgos en que ya en Ujú. la primera reunión le puedo dar ya unos insights al empresario para que pueda empezar a cambiar y mejorar su empresa desde ese momento. Porque, ¿qué es lo que te digo? Cuando ya recibes la información, ya sea de revisión de estados financieros o de auditoría, lo que tiene que hacer el empresario al día siguiente de recibir el informe es ir corrigiendo las observaciones, mejorando los procesos. ¿Para qué? Para que luego esa sea la base sólida para que haga finanzas a futuro. Porque Perfecto. con la información clara voy a dejar de estar viendo al retrovisor a cada rato, Y me sino voy a voy a enfocar también enfocar a ver en el parabrisas el futuro, pero ya teniendo una base sólida de que mi contabilidad está ordenada y no tiene riesgo. El riesgo no se elimina, pero ha mitigado la mayoría. Entonces, eso es lo que yo hago. Entonces, el tiempo el tiempo igual de la auditoría y versus la revisión de estados financieros. Una revisión de estados financieros es mucho más rápida y la más, auditoría necesita un poco más de tiempo porque la profundidad, entrevistas y, o sea, y, y- revisión, y revisión, las tomas pruebas sustantivas y físicas y toda la cosas, cosa.
todas las pruebas de estas necesitan un poco más de tiempo. Pero, como te digo, la calidad de la información puede ser igual, es válida la información que te Perfecto. entregan los informes. Bueno, si yo fuera el que estuviera viendo este video del otro lado de la cámara, quisiera recordarles de aquí, mi amigo Edu nos va a dar una breve... ¿Cómo lo podemos encontrar, no? Sí, En redes no se sociales. olviden de darle like si te está gustando este episodio. Comenta qué otras preguntas quisieras hacernos a nosotros, porque estas preguntas que ustedes nos son las que recopilamos y luego creamos estos espacios para que puedan ser resueltos. Si tienes una pregunta específica y que necesita algún contexto que no puede ser contestado en un video corto, lo hacemos en estos episodios largos para que te sirva de ayuda. Así que dale suscribir y activa la campanita para que sigas escuchando estos podcasts de administrativos, empresariales. Vamos a seguir con otra pregunta súper interesante. Verás, vamos a pintarlo de esta manera. ¿Cómo se siente manejar un negocio con el parabrisas limpio? ¿Qué cambia en la cabeza del dueño? Ya, mira, lo que pasa es que cuando tú sabes a dónde vas y tu parabrisas está limpio, ya no estás viendo tanto al retrovisor, sientes paz. Entonces, duermes tranquilo, sabes qué es lo que estoy haciendo o los pasos que voy dando en mi empresa me están llevando al destino, vender más, crecer la rentabilidad, crecer la empresa. Ya has dicho que hay algunos conceptos que deben estar súper claros y ponerse la meta crucialmente importante para el año o para el periodo que se haya puesto, que no sea más de 1 o 2 metas al año. Si se Perfecto. pone 5 o 6, no va a cumplir ni una, pero con esa claridad que debe Perfecto. tener el empresario, el que dirige la empresa, con esa claridad va a poder avanzar en su negocio. Entonces tú me acabas de decir que ahorita que con la claridad existe control y crecimiento. Claro. Ya, entonces sin esa primera pauta que es la claridad no podríamos pues tener control y crecimiento. Ujú. Sí, o sea, es lo que te decía es que nosotros en la contabilidad, cuando nosotros revisamos los números de una empresa de manera independiente, porque no tengo ningún compromiso con el dueño o lo que sea, a pesar Claro. de que nuestro trabajo es emitirle un informe que luego le sirva para mejorar el tema. Ese es el control. Recomendaciones, ¿no? El control. Entonces, el control le da que tus números te digan la verdad. Y eso ya te da como que control para que luego hagas una base que tenga claridad y crecimiento con el tema financiero. Entonces, las finanzas estos son los parámetros que quiero hacer. Estos son los parámetros que quiero seguir para llegar a tales objetivos. Entonces, a veces este tema del control se nos sale de las manos o no tenemos control, un control sencillo. Que a veces he visto que los empresarios quieren tener control sobre todo lo que se mueve en la empresa. Por poco hacerle la agenda al Todólogos. mensajero. Sí, o sea, hacer la No hay compra segregación de funciones. exacto, compra el inventario, vende el inventario, entrega el inventario, hace contenido en redes sociales. Tenemos que tener como que claro cuál es nuestra posición en la El rol, empresa, el el rol. rol que nosotros queremos hacer, porque eso es orden. Y ya Y para eso luego- tienes los recursos humanos para Exacto. que y como te he apoyen, dicho, ¿no? eso es el orden que nosotros decimos. Ustedes tienen que tener orden y cuando usted esté ordenadito, va a ver que la prosperidad aparece. Pues es lo que te decía que en algún rato. Yo quiero poner eso en todos lados donde pueda, que del orden nace la prosperidad. Y otra Ajá. pregunta tengo, verás. Tengo para la gente y para que entiendan. O sea, no sé si, bueno, tal vez te ha tocado algún empresario que te diga que no sabía que estaba manejando así tan mal el tema de los números. Claro, exacto. O sea, mira, yo les enseño también, ¿no? O sea, cuando ya hacemos este tipo de informes y entregamos la información, luego tal vez tenemos algún acercamiento a tipo de consultoría. Entonces me han dicho un cliente que no sabía cómo estaba estructurado el flujo de caja, cómo se estructura, cómo sé dónde está el dinero. Entonces le decía, usted empieza su empresa con $1,000, ¿ya? Y usted invierte $500 en inventario. Entonces, usted tenía 1,000 en bancos y ahora tiene 500, pero los otros 500 están en inventario. Entonces, ese inventario hay que hacer un esfuerzo de ventas para que se venda y cuando usted venda ese dinero, ¿cuánto se demora en regresar? Entonces, yo Van decía, ¿por qué? recuperando. Entonces, si yo vendo al contado, yo vendo ese inventario de 500 en 900. Entonces, esos $900 regresan a la cuenta caja y registro el ingreso. Pero el inventario ya está en cero. Entonces necesito volver a comprar. Entonces vuelvo a invertir $500 del inventario. Entonces eso va pasando. Entonces, ¿qué pasa cuando yo vendo a crédito? Entonces le digo, en vez de pasarse el dinero a caja, se queda en una cuenta por completo. Entonces este dinero es cuánto me deben mis clientes y en cuánto tiempo va a Ese dinero. Entonces yo cuando doy crédito ya hay un riesgo de que no te paguen. Exactamente. Entonces obviamente que en algunos casos
lo que yo les recomiendo es que cuando venden a crédito, vendan más caro. Para que se protejan, ¿no? Exacto, ya como te dice, ya Yo te... creo que todas las empresas hacen eso cuando te venden a crédito. Siempre te Sí, un valor adicional, exacto. Cuando vendes al contado, te dan a facilidades. más facilidades y puedes mejorar tal vez ahí tu rentabilidad en ese asunto, ¿ya? Entonces, cuando yo le expliqué ese tema, en dónde estaba cómo se construye el flujo de efectivo, porque el fin y al cabo es que el dinero que yo Es invertí, para conocer cuánto cómo está. tiempo se demora en regresar. Yo le mostraba los estados financieros y unas fórmulas sencillas cómo estaba estructurado el ciclo del financiamiento. Entonces decía, mientras el ciclo de efectivo se acerque a cero, usted va mejor. Si el ciclo de efectivo es negativo, Mm. es como que, pero estoy prevendiendo. Yo ya hice una preventa, ya me pagaron, el dinero ya está en caja y yo recién voy a comprar y pagar. Y eso es el modelo de Amazon, por ejemplo. Tú vas a la página, das clic, pagas, pones tu tarjeta, ya le pagaste. ¿Ya? Pero ellos recién en ese momento, recién te Hacen contactan al el, proveedor, te hacen entrar y te envían el producto a casa. Y como el eso hacen los dropshipping. e-commerce, los e-commerce, exacto. Y en el otro caso es que Son el cuando nosotros vendemos productos o servicios y damos crédito, ahí es cuando empieza a moverse el flujo de efectivo en positivo. Entonces no debemos tener tanto tiempo en esa métrica, el flujo de efectivo en positivo. Mientras más se acerque a cero, cero al es punto de mejor. equilibrio, cero, digamos. A cero vos no vas a tener problemas de flujo de caja. Perfecto. Ujú. Ya verás, te voy a hacer una pregunta. No sé, me imagino que te ha tocado ese tipo de personas o empresarios que te dicen, yo ya tengo un contador, ¿para qué voy a pagar una revisión encima? ¿Por qué? Porque es lo que te decía. El contador no puede ser juez y parte de lo Perfecto. mismo que nosotros estamos haciendo. ¿Y tú qué le dirías al dueño? Lo que nosotros, que el contador que le contrató es para registrar las operaciones, no es para auditarse a sí mismo. Perfecto. Entonces, la revisión Ya sabe. es un segundo par de ojos, pero que son externos y son independientes y que te van a ayudar. No es que te van a juzgar. O sea, tú tienes que tener claro que nosotros Van a revisar. como auditores vamos a revisar y lo que nosotros buscamos es que tus operaciones mejoren a través de un examen especializado, que es la revisión de estados financieros o la auditoría. Entonces, Ujú. cuando yo Para reviso eso unas y levanto recomendaciones. las observaciones, tú cuando empiezas a darme objeciones, ahí yo te voy a decir por qué están mal registradas, están fuera de la norma, no están cumpliendo parámetros de círculo transaccional, o sea, ya son otros términos, pero que al fin y al cabo, cuando yo te dé esos insights, tú puedas con esa información transformar los resultados de tu empresa. Ya verás. Y hay otro tipo de empresario que te dice, eso es para empresas grandes, dice, mi negocio es pequeño. Sí, yo es lo que en un episodio también les comentaba que el tamaño sí define también un tema, no define si necesitas o no saber la verdad de tus Perfecto. números, ¿ya? Pero sí hemos establecido nosotros una métrica interna que defino que cuando una empresa ya vende más de $250,000, ya va a empezar a tener Por salud. estos, así, por salud, ya va a empezar a notar que algo pasa en su empresa, tus números no están registrados a tiempo, se te va a salir algo de control. ¿Por qué? Porque nosotros, acelerar el crecimiento de las empresas te lleva a cometer errores al principio, y al principio ya te digo, al principio el Chuta, enfoque no es como que segregar las funciones y todo lo demás, sino más de enfocarte en vender, en vender, en Exactamente, vender. es lo Entonces, que cuando te ya superas una barrera de ventas de $250,000, tú deberías hacer una revisión de estados financieros al menos una vez al año, ¿ya? Y cuando ya te estás acercando, y si no has hecho nunca revisión de estados financieros y que ya te estás acercando a tener un nivel de activos como de $640,000 superior a eso, ya te toca ya hacer te auditoría toca. formal en Ecuador. Sí. Entonces, cuando ya me voy a acercar a eso, el año anterior contrato una revisión de estados financieros, que es una auditoría light, pero ya te va a dar los insights para que el año que te toca auditoría no Sí. empezar con salvedades. ¿Por qué? En nuestra experiencia, sí hemos tenido empresas que el primer año que nos contratan la auditoría y no hicieron revisión de estados financieros, siempre empiezan con salvedades. Errores de sus estados financieros, problemas. Entonces, esas cosas Sí. ya es tener un estado financiero con errores. Ajá. Así que Listo. tienen que curarse en sano siempre, ¿no? Ya saben, las empresas pequeñas todas y las que quieren crecer también. Y hay una cosa también que siempre se escucha, ¿no? Cuando un outsourcing o una empresa que les ofrece el servicio le dice, no, es que eso debe ser carísimo, te dice. Entonces, ¿tú qué les dirías a ellos? ¿Eso es un gasto o una inversión? Es la pregunta equivocada. ¿Por qué? Porque a veces, ¿cuánto te cuesta no hacerlo? ¿En qué, cómo te resulta, no? Es que igual, es lo que igual nosotros tenemos por ahí por norma o porque hemos ido construyendo, es que cada vez que nosotros hacemos auditoría, el gerente encuentra plata en sus estados financieros que no estaba viendo, porque está enfocado tal vez en otra cosa, y ya te digo, nosotros tratamos de llevarles de la mano a que Ujú. puedan optimizar todos sus resultados, ¿no?
Entonces hemos visto, por ejemplo, tienen créditos tributarios que no han reclamado. Y Yo le digo, están ahí ahí. está plata. Tiene un montón de dinero ahí. Tiene dinero ahí y no ha hecho un reclamo. Pida una devolución de impuestos y ahí va a tener dinero en caja. Oiga, ¿por qué no hemos hecho esto? Entonces ahí se cuestiona. Y le digo, el contador tal vez no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque tiene una carga laboral súper grande. Entonces ahí necesita una ¿Va a persona, cruzar también? ¿Un cruce? otra persona o alguien que le dé ese servicio. Entonces nosotros como tenemos unos cuantos servicios que prestamos como firma, luego de una revisión le hacemos una consultoría financiera, le hacemos una devolución de impuestos, le hacemos una Una consultoría optimización, tributaria. Algo así. una optimización de impuestos. ¿Y qué tiene que ver? Que ahí están, ahí tienes dinero también. Entonces, carísimo tal vez no puede ser. Caro puede ser lo que no pagas Entonces, porque alguien te te dijo. vuelve como una inversión. Ya, Exactamente, o sea, perfecto. no es, Ya saben ellos. sí puede ser pero que el resultado de la auditoría o la revisión de estados financieros te sirva al fin y Exactamente. saber poder Que el utilizar. resultado sea favorable para Exacto. que los empresarios puedan O tomar sea, decisión. independientemente si no es favorable, tú tienes que tener la capacidad de aceptar la verdad para poder transformar tu negocio. Entonces, si a mí me dicen que estoy fallando en esto, para no volver para que en el futuro esto no se convierta en una salvedad o sea un riesgo grande en mi empresa, lo que hago es tomar acción y cambiar. O sea, tú estás diciendo que a nuestros amigos, si no toman una decisión a tiempo, pues a futuro van a haber grandes problemas. Sí. Y eso va a tocar sanear y va a ser mucho más costoso. Exacto. Así que ya saben, pueden contactarse aquí con mi amigo Edu para los temas de los servicios de outsourcing, asesoría, auditoría, contabilidad. Ujú. Te voy a hacer una pregunta. Entonces, en esta parte, tú al empresario que tiene miedo, que cuando mira sus números por primera vez de frente, ¿qué le dirías tú? O sea, Al que tiene miedo. sí, o sea, y ya te digo, sí puede ser que al principio el empresario tenga miedo a auditarse, porque tal vez la palabra es, Auditoría, ya viene auditoría, auditoría, es como que... ajá, tienen el temor que de la auditoría. Pero lo que yo les puedo decir que el miedo es normal. Yo también lo he vivido porque hemos tenido eso. Pero el problema que tal vez está en tu empresa ni siquiera lo estás viendo tú. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos experiencia en algunos casos y con la experiencia que nosotros tenemos es más caro ver, o sea, el momento que Ajá. nosotros revisamos este asunto y te decimos, aquí estás fallando, En estas toma partes. acción. Y O nosotros, sea, ya te las digo, pautas exactas en las exacto, que las te está pautas fallando. exactas para que luego tú puedas mejorar tu negocio. Porque sí, en verdad, te voy a decir, estás fallando en tal lugar, en tal rubro, En tal operación, en alguna operación y lo que tienes que hacer es y yo le doy un consejo y en ese consejo con el equipo administrativo financiero arreglan ese problema y la siguiente vez ya. Exacto. Entonces, Ajá. algunos, Estaríamos hablando más o ah, menos como un control previo, ¿no? Un control interno, así para que se pueda mantener en el tiempo, en cuando vienen las recomendaciones, pero sí, una vez exacto, que llegan las recomendaciones. exacto, exacto. Cuando nosotros ya podemos revisar el tema de, de las observaciones, que ya te he dicho que algunas tienen que ver con más registro de inventarios, Exactamente. no han registrado algún deterioro. Bancaria. Sí, o sea, son algunas Detalles. cosas que pueden ser información útil para el empresario y Exactamente. que con eso puedas mejorar. Perfecto. Entonces, mira, bueno, vamos a hacer unas dos últimas preguntitas y para, bueno, luego entrar en detalle de otro tema. Pero si el dueño nos está viendo y nos acaba de dar, dice, dar cuenta, dice que lleva años manejando con el retrovisor, que ya nos indicaste. ¿Cuál es el primer paso que tú le recomendarías? Algo sencillo para que él empiece a mirar adelante, hacia Mira, adelante en este caso, mira, hacia las finanzas. Mira, lo que pasa es que como desde el principio del episodio estábamos tratando que a veces estamos viendo el retrovisor que te decía, viendo el retrovisor y tal vez solamente ver la cuenta bancaria que te Ajá, decía. bancos, Y bancos, no, bancos, y, bancos. y no estoy viendo en su integridad los estados financieros. Entonces, la revisión de estados financieros, que yo como dueño de negocio pueda ver mis estados financieros por lo menos una vez al mes y tener claro una o dos metas al año e ir viendo cómo las voy cumpliendo. No ponerse tan técnico en ese asunto al principio. Ya te digo que al principio lo que queremos es que vendan hasta 250 meses. Ya pasaste esa métrica, vas a tener que empezar a hacer otras cosas para seguir creciendo y crecer rentablemente. Como te decía, vas a crecer la operación, vas a tener más gastos y tal vez la rentabilidad se resulte afectada. Entonces, si yo tengo claro mi contabilidad y luego marco un destino a futuro. Para ver en el parabrisas, lo que pasa es que tengo que estar mi contabilidad súper bien, mis números claros, mis métricas claras y ponerme una meta también alcanzar y que sea la única en la que yo me enfoque en ese Una año. meta real. Una meta real. Ya te digo que a veces Perfecto. queremos hacer 50,000 O cosas. sea, podemos ponernos 1000 metas, pero no logramos ni una completa. Exacto. Entonces, cuando tú ves en una sola sesión,
Y no necesitas estar revisando a cada rato el retrovisor, sino ya sé cómo estoy, listo, y esto está bien. Lo que es lo que deben hacer, unos cambios y luego seguir viendo adelante. Y con eso vas a tener tu parabrisas limpio y para poder ver adelante también. Ya. Verás, yo quisiera para nuestros suscriptores, ¿no? Y nuestros nuevos suscriptores que están por llegar. Yo quisiera tal vez, no sé, tal vez podemos dejarle alguna frase para que se quede grabada en su mente sobre este tema que estamos hablando, para que ellos no se olviden, ¿no? No se Claro. olviden nunca de que por más pequeño que sea el negocio, tienen que hacer O sea, este tipo de evaluaciones, claro. este tipo de servicios y toda la cosa. Lo que les decía es que cuando tu empresa empieza a crecer y ya tiene más de $250,000, vas a notar desorden o vas a notar que algo pasa con el dinero. Ujú. Entonces ahí tú necesitas un par de ojos externos que no tengan ningún conflicto de interés con la parte contable interna de tu empresa, sino sea alguien externo y te pueda ayudar revisando tu información y dándote insights sobre lo que estoy haciendo bien o mal dentro de mi empresa. ¿Por qué? Porque ahí voy a conseguir que todo se ordene. Si yo ya voy rompiendo cosas y esto está bien porque los negocios deben crecer así. Voy creciendo, voy rompiendo cosas, pero tengo a alguien, un respaldo atrás o un tercero que me pueda dar Perfecto. unos ojos y ordenar ese asunto. Entonces, del orden nace la prosperidad, ya te digo. Tener ordenadito las cosas, va a aparecer la plata y la prosperidad en tu empresa. Entonces, podría ser de esta manera la frase para nuestros seguidores. Deja de manejar tu empresa mirando el retrovisor y sigue al tema de los objetivos con las finanzas, ¿no? Exacto, O sea, exacto. algo sencillo como para que podamos entender, ¿no? Entonces, con eso, bueno, terminaremos esta parte de esta ronda de preguntas. Sí. Así que también quisiera tal vez a nuestros seguidores, si puedes tú, invitarles a que nos sigan, pues, Este episodio ha estado claro con este tema. Nosotros lo que tratamos de hacer es que puedas con esta información utilizarla. Y si tienes dudas, déjamelo en los comentarios, dale like a este episodio, activa la campanita porque todas las semanas creamos episodios nuevos para ayudarte en el tema de tu contabilidad, finanzas y auditoría. Quisiera despedir a mi amigo David y muchas agradecerle gracias, por ya este. saben, siempre bienvenidos todos nuestros suscriptores y la invitación cordial de Edu, muy amable por la invitación porque siempre nos ayuda con unas respuestas que son tan claras Sí, o para sea, nuestros negocios. tratamos de hacerlo fácil. Entonces, lo dejamos aquí, amigos. Soy Eduardo Rivera, contador auditor y consultor corporativo, y estoy aquí para ayudarte. Muchas gracias.